Bueno, vamos a estar buscando entonces, o los invito a ustedes a estar buscando primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Continuamos con nuestra serie que comenzamos 2 martes atrás acerca de la verdad de la teología reformada. 3:15, 3:14 y 15, la primera carta. Seguimos con nuestra serie, la verdad sobre la teología reformada. Verdad, si es conservadora, si es herética, si es liberal, o conservadora, liberal o herética, que es el peor de los. Esa última palabra es la peor de todas. Y vamos a demostrar con argumentos de las escrituras y de la historia y de la razón, sobre todo de la historia y todo el quehacer teológico que ha venido haciendo la iglesia desde sus inicios, incluso desde la iglesia primitiva, el libro de los Hechos. Podemos encontrar cómo ese quehacer teológico ayudó a resolver problemas y justamente lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer el mismo ejercicio brevemente, eso sí, pero tratando de dar en los puntos principales donde podemos llegar a la conclusión, antes de adelantándome un poquito, de que la teología reformada no es ni liberal ni herética. Es conservadora porque tiene su base primero en las escrituras y después, bueno, en todo lo que es la tradición de la iglesia como tal. Cuando digo tradición de la iglesia, no piensen en el catolicismo romano, no. Cuando hablamos de tradición, hablamos de uso y costumbre que a lo largo de la iglesia primitiva y hasta nuestros días se ha venido haciendo en la iglesia. Que las tradiciones no son malas en sí, siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. De hecho, me gusta mucho algo que usan los cristianos metodistas. Ellos utilizan lo que es el cuadrilátero, ¿no? Para establecer cuando algo es verdad a la luz de las escrituras. Ellos también toman en cuenta la razón y la experiencia. Pero que si al final la experiencia no se puede corroborar con las escrituras, pues la experiencia no sirve de nada. Se llama el cuadrilátero de ellos. No recuerdo cuáles son los pasos, pero tiene la razón, la experiencia y las escrituras para avalar o evaluar todo eso. Porque a veces nos quedamos en la experiencia, en lo sobrenatural, en lo emocional, pero si eso emocional no cuadra con las escrituras, pues no se puede tomar en cuenta. Entonces vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a explicar un poquito qué significa esas 2 últimas palabras que hemos leído, columna y baluarte. Cuando hablamos de columna nos referimos a una parte del edificio que sostiene la estructura. De hecho, es tan importante que si la columna es débil, el edificio se viene abajo. Eso es la iglesia. Si la iglesia no está bien firme en ese cimiento que es Cristo Jesús, la verdad se tambalea. La verdad no muere al final porque siempre Dios tiene un remanente allí que es fiel, así como en los días de Elías, que él pensaba que era el último y resulta que Dios le dijo, no, todavía hay 7,000 varones que me he reservado. Por cierto, el pasaje dice me he reservado. La voz activa de Dios, la acción de Dios en el asunto. Pero la iglesia tiene como objetivo, como razón de hacer aquí en la tierra, ser esa columna que sostiene la verdad que está fundamentada en Cristo Jesús, pero a la vez es baluarte, es defensa. Eso es lo que significa. En la antigüedad se usaban para defender mucho lo que son los castillos. Nosotros cuando pensamos en castillos siempre viene a nuestra mente una película basada en la Edad Media, ¿no? Que justamente eso es lo que hacían los castillos. Era como un fuerte en la actualidad, solamente que en menor proporción. Pero un castillo era como un fuerte donde para entrar es bastante engorroso entrar. O sea, siempre vas a encontrar que si los puntos de control, todas las alcabalas, eso siempre va a estar allí. Bueno, entonces la iglesia, aparte de sostener la verdad que está fundamentada en Cristo, también la defiende. La iglesia no es pasiva ante lo que sucede a su alrededor. Si la iglesia es pasiva, entonces todo lo que se mueve por allí en el ambiente va a entrar y va a terminar diluyendo el evangelio de Cristo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tengo esperanza de ir a verte, pero si tardo,
te escribo estas cosas, en la primera epístola que acabamos de leer en una parte, le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, la que sostiene la verdad. Y eso es lo que debemos hacer nosotros los cristianos. Ahora, una cosa que debemos tener como nosotros como reformados es que aunque se nos opongan y va a pasar siempre, uno debe defender la doctrina de la gracia con gracia. No sé si me hago entender. O sea, uno no puede, uno tiene que evitar en la medida de lo posible entrar en las contiendas, en la discusión, porque siempre van a haber dimes y diretes. Eso es son más de 400 años con ese debate. No lo vamos a resolver en un momentito. Aunque en los últimos tiempos he visto como teólogos bastante doctos en lo que es en los idiomas originales del Nuevo Testamento han dado unas lecciones que uno dice, wow, realmente cuando uno no lee la escritura en su idioma original, uno dice, estamos seguros en Cristo. O sea, como le decía el domingo pasado, cuando los apóstoles escribieron las cartas, ellos sabían lo que estaban escribiendo. Ellos no escribían por escribir. Todas las palabras tienen un significado. Entonces, debemos defender la doctrina de la gracia con gracia. Y siempre vamos a encontrar oposición. Siempre. ¿Por qué? Porque la doctrina de la gracia, una de las cosas que hace es destruir el ego del ser humano. Una de las cosas que hace es, no le da lugar a jactancia alguna. La doctrina de la gracia dice que el hombre está muerto en su delito y pecado y necesita un salvador que es Cristo Jesús. Pero al ser humano, como nacemos con esa actitud del mérito de que yo quiero hacer para conseguir algo, entonces no nos conformamos con que la salvación sea por gracia, sino que debemos hacer algo para ganar la salvación. No lo decimos con esas palabras, pero nuestras actitudes como seres humanos evidencian eso. O sea, el ser humano tiende a, como dice el pastor Jesús del Michelén, tenemos un católico romano dentro de nosotros mismos, que quiere hacer algo por ganarse la salvación, quiere hacer algo por mantener la salvación, y entonces, malinterpretando las palabras de Pablo cuando dice a los filipenses que nos ocupemos en la salvación con temor y temblor, entonces interpretan ese ocuparse como trabajar, porque si no lo trabajo, pues la salvación se me descuida. Cuando Pedro dice que tenemos una herencia incorruptible, o sea, hablando justamente de la salvación. Pues entonces, bueno, repasando unos conceptos en cuanto a lo que es la teología reformada, hoy vamos a ver, adelantando un poquito, lo que son los credos y las confesiones. Vamos a repasar brevemente sobre eso, lo que son los credos y las confesiones. Pero en cuanto a lo que significa la palabra conservador, en una frase es la doctrina correcta. Hay una palabra que se llama ortodoxia, que justamente el significado de esa palabra, la doctrina correcta. Eso es el conservador. Conservador no tiene que ver con usos y costumbres, aunque incluye usos y costumbres. Me preguntarán, ¿cómo es eso? Pues, bueno, conservador, Pablo le dice a Timoteo que no reprendas al anciano, sino como hermano, sino exhórtalo, o sea, ruégale como a padre. A veces, acuérdense que Timoteo era un pastor joven, entonces siempre iba a tener ancianos que iban a querer hacer menos de él porque era más joven que ellos. Entonces le dice, eso es ser conservador, o sea, no llegar con esa prepotencia y querer corregir algo porque yo soy el pastor. Eso es tremendo. Pablo le dice a Timoteo también que las mujeres se vistan de manera casta, respetuosa y con pudor. Y había unos que interpretan esas palabras y se van hasta más allá, o sea, añadiéndole siempre. Es conservador en el sentido de que le dice a la mujer que se vista de manera que cubra su cuerpo, pero no tiene que ver exactamente con una prenda como tal. Hay vestidos que son largos, pero dejan toda la imaginación. Lo que somos varones aquí, sabemos que estoy hablando. Cuidado. Sí, porque es que, mire, yo trabajé en un centro comercial de vigilante y uno veía cada cosa. Uno veía mujeres con vestidos largos, pero que eran muy ceñidos al cuerpo. Entonces, está cubriendo el cuerpo, pero es muy ceñido. Entonces, lo que cubre por un lado lo deja ver con el otro. Entonces, tiene que ver con uso y costumbre, más no es uso y costumbre. Porque a veces se quiere hacer del uso y costumbre una norma doctrinal y basamos todo en eso. O sea, una persona que, por ejemplo, en el caso de nosotros, vamos a una iglesia de esas que son conservadoras, y así como estamos, para ellos somos los liberales. Pero nosotros, sí. Pero nosotros, como ellos se visten y no van a notar la diferencia.
considero algo, ¿verdad? Sigue también siendo lo que es el decoro en la iglesia. Y es obvio, porque así lo vemos en cualquier ámbito profesional, ¿no? Sí. Cuando somos administradores, cuando somos abogados, yo creo que no soy abogada, me cuento para que me tribunal y cuando me veía, Dios mío, ¿qué es la abogada. ¿No? Y automáticamente, ¿verdad? Yo tengo que buscar la imagen de una abogada para yo poder entrar en el móvil. Y así en todas las cosas, la iglesia debe tener un decoro en cuanto a nuestra meta, representar que tenemos una conducta decorosa delante de Dios y delante de los ojos del mundo. Pero también vemos en este aspecto en cuanto a, por lo menos en la mensualidad y las damas, ¿verdad? Nosotros tenemos una vida cotidiana, cotidiana. Usted aquí, todas venimos en un orden decoroso, pero usted sale a la calle todos los días. Y aunque usted no anda por la calle corriendo, mira, no ponga esto, mire, no haga esto, yo no lo puedo ver a usted porque usted anda indecorosa, no, usted tiene que estar en la subversión del cristiano, ¿verdad? Someterse, sujetarse, ¿verdad? En saber que si hay alguien que está frente a usted y que no tiene un decoro, usted debe tener ese comportamiento porque es el testimonio de esa presencia que usted es cristiano. Yo conozco muchos hermanos y que a veces por rapidez quizás buscan a alguien así, pero es imposible que un varón, que siendo varón, ¿verdad? Automáticamente no puedan ver en la calle, si en la calle que es lo que no se ve, automáticamente se ve de todo. E incluso nosotras las damas, en la calle también podemos ver algunas cosas que bueno, son insólitas, que quizás para nosotros es incómodo y hasta para nosotros también nos llama la atención, porque cuando vemos un caballero de una forma muy elegante o que de repente a nosotras las mujeres nos atrae mucho, nosotras está en nosotras, ¿verdad? Tener una cordura y poder mantener nuestra actitud porque sabemos que somos representantes del Señor Jesucristo y tener esa cordura para evitar que nosotros echarle, como dice señala fuego. Echarle un poco a eso. Y así vemos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que Dios lo bendiga. Bueno, yo con los últimos meses que estuve en la senda me enteré de algo que decía la pastora Sara, dicho por su propia hija. Cuando ella veía a un hombre bien parecido, ella decía, ahí va una manzana. Usted vea, eso me enteré los últimos meses que nosotros tuvimos allá. Va una manzana. Es ahí donde nosotros vemos que el Señor está formando ese fruto del Espíritu y nosotros el control y dominio propio de esta carne que Dios trae, es trae para el hombre y para la mujer también. Eso no es si ustedes leen Romanos 7 del 10 en adelante, cuando Pablo habla del pecado que mora en mí, él dice, el mal que quiero hacer no hago y el bien que no quiero hacer eso hago. O sea, hay una lucha interna y al final él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, si el apóstol Pablo, que vivió esa experiencia, que fue columna de la iglesia, de paso de eso, ¿qué podemos esperar nosotros? Lo que no debemos hacer es ignorar que tenemos una lucha contra el pecado. Y la lucha contra el pecado no es solamente que nosotros nos vistamos de una manera como lo dice la iglesia conservadora, porque en esos casos, en esa iglesia también se da pecado inmoral. O sea, entonces no es la ropa, es el problema del corazón del hombre, que hay que disciplinarlo. Bueno, yo he visto personas que una mujer está bien cubierta y bien vestida, pero si hay algo llamativo de esa mujer, ahí están sus ojos puestos. La vestimenta a veces no hace la persona, hay veces que esa personalidad de esa persona, ese atractivo de esa persona llama a otra persona a ver. Nosotros las mujeres, a veces ven una mujer y no sé, hay algo en ella que no sé qué me pasa con ella, la veo, porque hay algo en su persona incluso, que para alguien, o que nos va a llamar la atención. Incluso cuántas mujeres que han ido que son parte del ministerio carcelario, han ido para las cárceles y se han casado con internos. Y no son mujeres que se arreglan bien, o sea, pero como están en un sitio donde están unos hombres que son unos tigres. Mira, hermano Anthony, ese tema, de las cárceles. Sí, yo conozco una persona que hizo eso y se casó con un interno. De allí, el muchacho salió y mire, la muchacha como la familia de ellos son cristianos, y se aceptó a Cristo y qué mal está como le está trabajando a Dios. Fuerte, hermano. Esa es una excepción de la regla.
Eso no parece el que uno conoció. Sí, ¿sabes? Hasta la figura, todo, la forma de hablar, todo, Sí, pero esa es una excepción de la regla. No podemos hacer de la regla una excepción. Esto es una excepción de muchos casos, porque también se dan casos en los que lo hacen porque, bueno, hubo la atracción, uno más uno sigue siendo dos. Entonces, pero ¿qué es lo prudente allí? Como Jesús dijo, sean sencillos como palomas, prudentes como serpientes. ¿Qué es lo prudente en ese caso? Que en los ministerios carcelarios, los hombres vayan a estar a la cárcel de los hombres y las mujeres vayan a las cárceles de las mujeres. Eso es lo prudente. De hecho, voy a decir que en el caso de los hombres, ahorita ha ido cambiando un poco, pero anteriormente visitar los caballeros dentro de la cárcel estaba ya prohibido porque había muchas cosas que se no presentaban dentro de las cárceles y la visita varonil dentro de las cárceles fue prohibida por un tiempo. Ahorita que están, como el gobierno ha tomado las cárceles y ha puesto un régimen en la cárcel, entonces ahorita se están volviendo a entrar por lo menos los hombres ya adultos, pues los niños entran, sí. Pero los hombres adultos como tal era muy difícil, hasta hace poco entrar de la cárcel. Okay. Al menos que era así, como el pastor, por ejemplo. Sí, sí. Y algo así, pero muy difícil. La visita común, entrar a la cárcel. Ok, entonces eso es un concepto de que es lo que es ser conservador. Como que ahí viene su esposo, hermana América. Sí. Eso es lo que es ser conservador, es en cuanto a la doctrina. Por ejemplo, nosotros creemos que Cristo es Dios. Liberal sería, o herético sería, no creer que Cristo es Dios. De hecho, no he visto la noticia, pero se descubrió recientemente un mosaico en una, no recuerdo si fue en Medio Oriente, no recuerdo qué parte, donde había una inscripción. O sea, se descubrió que había un mosaico y se encontró que en ese lugar había una iglesia. Y había una inscripción que hablaba de Jesús como Dios. O sea, creo que es del siglo II, III, más o menos. O sea, ya la creencia de que Jesús era Dios o es Dios viene de la iglesia primitiva. No viene del concilio de Nicea, como muchas dicen por allí, ¿no? Mal llamadamente. Entonces, eso es ser conservador, creer lo que está de acuerdo a las escrituras. Ahora, cuando hablamos de liberal, lo primero que se le viene a la mente en un lugar como una iglesia es que lo relacionan directamente con uso y costumbre. Pero no es eso. Liberal fue un movimiento que hubo en Europa en el siglo XVII, XVIII, porque se estaban otra vez descubriendo o trayendo memoria los escritos de los antiguos griegos, y eso comenzó un renacimiento. De hecho, se le conoce a esa época de la historia como renacimiento, la época de las luces. También se le conoce como el humanismo, donde el hombre empezó a ser el centro de todo, y todo lo que no se procesaba a la luz de la razón era desechado. Y como la Biblia no es un libro racional en el sentido de que es hecho puramente humano, sino que es sobrenatural, la Biblia comenzó a ser cuestionada en esos países donde incluso la reforma protestante llegó. De hecho, Alemania fue uno donde se comenzó el movimiento liberal. ¿Qué hicieron algunos teólogos cristianos? Tratando de acomodarse a la corriente de este siglo, se les olvidó que ellos son columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué hicieron? Bueno, empezaron a decir que, bueno, que la Biblia, los eventos sobrenaturales como la caída, no ocurrieron, sino que son una enseñanza moral. Y todo lo sobrenatural de la Biblia lo llevaron a un plano moral. Incluso se pone en duda la resurrección de Cristo. Y la autoría de los libros. Se dice que algunos libros no los escribieron no con los autores que tenemos, sino que fueron ediciones posteriores. Entonces comenzó a dudarse de la inerrancia de la Biblia. Eso es el movimiento liberal. Que a América Latina no ha llegado tanto en esa parte. Sí, en Estados Unidos hay seminarios teológicos que son liberales, como por ejemplo el seminario Fuller, que creo que está en California. Dice el doctor Enuel que el que entra a estudiar en ese seminario termina siendo ateo. O sea, un seminario bíblico, porque es relativo a lo que le dan allí, no es ortodoxia, no es conservador. Pero cuando hablamos de liberal nos referimos a eso, a aquello que pone en duda la veracidad de las escrituras, la inerrancia, su inspiración, todo eso es liberal. Eso es liberalismo teológico. Pero como les decía hace unos minutos, cuando hablamos de liberalismo no pensamos en eso, sino pensamos en uso y costumbre, y lo reducimos todo a eso. Y resulta que no, cuando una iglesia se olvida que es columna y baluarte de la verdad, está cayendo en un terreno liberal y que puede desencadenar en una herejía. Y la herejía es una doctrina que rechaza algún punto
fundamental del cristianismo. Por ejemplo, la inerrancia de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es inerrante, que no contiene errores, que es inspirada por Dios, que es útil para instruir, para corregir, para redarguir la justicia. Cuando no creemos eso, estamos cayendo en un terreno herético. Entonces ponemos la Biblia a nivel de cualquier libro. Eso es una herejía. Ahora, tergiversar, que es también parte de la herejía, es decir, la herejía es rechazar o tergiversar algún punto fundamental. Estamos hablando de puntos fundamentales del cristianismo. Ahora, tergiversar es dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Un ejemplo de tergiversación: una pareja se está casando. A los 2 meses la mujer sale embarazada. Empiezan las malas lenguas a decir que ya estaba embarazada antes de casarse. Pero ¿qué tal si salió embarazada la noche de boda? Entonces se está tergiversando los acontecimientos realmente. Entonces, por ejemplo, en el primer siglo ya decían, se corría un rumor de que Cristo, de que María, la madre de nuestro Señor, tuvo relaciones con un militar romano llamado Pantera, y que Jesucristo nació de esa unión fornicaria, y que María era una prostituta. Es una tergiversación de una verdad fundamental, que es el nacimiento virginal. Entonces, ante esas cosas, la iglesia tiene que, para ser firme, acordarse de que es columna y baluarte, o sea, defensora de la verdad, y acabar con todo eso. Entonces, tenemos 5 tipos de lectores de la Biblia, que ya lo vimos en una oportunidad. Primero, los que leen la Biblia, que somos todos leemos la Biblia desde que nos convertimos, incluso antes, los que tuvieron esa oportunidad. Están los que leen la Biblia, pero no la entienden. Están los que la interpretan mal. Están los que, a pesar de que ven muchas verdades en las escrituras y la comparan con su contexto, con su realidad, callan. Y están aquellos que hablan con respeto, pero a veces no son escuchados. Eso siempre va a pasar. Entonces, vámonos a lo que son los credos apostólicos. La iglesia, como ya hablamos, es columna y baluarte de la verdad, pero la verdad bíblica no está exenta de sufrir ataques. Salud. Desde el mismo inicio la iglesia tuvo sus problemas, tanto así que llevó al concilio de Jerusalén, que lo vemos en Hechos capítulo 15, para resolver la situación de los cristianos gentiles que estaban comenzando a entrar a la iglesia. El debate era: ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Los obligamos a guardar la ley de Moisés, que incluía la circuncisión en caso de los varones? ¿O qué hacemos? ¿A qué conclusión llegó la iglesia? Bueno, de que como eso, de hecho Jacobo, que fue el que comenzó a hablar, él dijo: nosotros hemos llevado una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Lo vamos a obligar a ellos, que vienen de un contexto totalmente ajeno, a hacer eso. ¿Y qué dijeron después? Bueno, que no se les intuya, ¿cómo que es la palabra? Se les force o se les mande a cosas que no sean la fornicación, los sacrificados, los ídolos, la idolatría y animales ahogados. 4 cosas que ellos dijeron: bueno, con esas 4 cosas que los gentiles guarden, están guardando la ley de Moisés. Ahí vemos una redacción de una confesión de fe, cortica pero precisa. Con eso resolvieron la situación, y de ahí empezaron a enviar cartas a todas las iglesias con eso. Mira, que los gentiles no se les prohíba. Vamos a leerlo por acá, Hechos capítulo 15. Ahí lo tenía a tiro y se me la cerré. Hechos capítulo 15. En el versículo 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, no comer animales con sangre, ni comer animales ahogados, sino que debe ser derramada su sangre. Y luego en el versículo 29 dice: que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. O sea, ahí se ratifica la decisión en esa carta. Entonces, eso es un credo, eso es una confesión de fe. Ahora, la iglesia reformada tiene como principio el credo apostólico de los apóstoles. El credo apostólico se dio a partir del 2.º siglo, cuando entró un personaje llamado Marción,
que es conocido como el primer hereje de la iglesia, tanto así que Policarpo, un discípulo de Juan, lo llamó el primogénito de Satanás. ¿Qué hizo Marción? Él rechazaba al Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios de ira, y veía una diferencia con el Dios del Nuevo Testamento, y él dijo, no, el Dios del Antiguo Testamento no es el del Nuevo. ¿Qué hizo él? Agarró el Evangelio de Lucas, las epístolas de Pablo, empezó a cortar y a pegar, armó un Nuevo Testamento, un canon del Nuevo Testamento, pero rechazando las partes donde incluían los mandamientos de Dios, la ira de Dios, porque en el Nuevo Testamento también está la ira de Dios, no solamente en el Antiguo. Cuando leemos las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3, dice que el hacha está puesta a raíz del árbol y que va a venir el segador, que es Cristo, y va a limpiar su era y echará la paja en el fuego y el trigo en su canero. O sea, también se ve la ira de Dios. De hecho, la venida de Cristo a esta tierra fue tanto salvífica como de juicio. Entonces él decía, no es lo mismo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Redactó un credo apostólico para definir qué creía la iglesia. Y ese credo se conoce como el símbolo de la fe. Estamos hablando del siglo II de la iglesia primitiva. O sea, no hemos llegado a la parte de cuando cesan las persecuciones. Estamos hablando de la iglesia primitiva, en la que los discípulos, como la tercera, cuarta generación de discípulos. O sea, estaba fresquito todavía la predicación de Jesús y los apóstoles. Y ya tenían problemas de ese tipo. Imagínense, para que le digan a alguien primogénito de Satanás, no es cualquier cosa. Así sería de terrible. Para que tengan una idea de cómo la herejía corre, Tertuliano decía que Marción plantaba iglesias como las avispas plantan nidos. Las avispas plantan nidos en cualquier parte. Bueno, eso hacía Marción. O sea, siempre el error siempre se va a propagar rápido. Por eso la mayoría no hace que algo sea verdad. O sea, no porque todas las iglesias, la mayoría del pueblo evangélico sea pentecostal, no quiere decir que todo lo que ellos dicen está correctamente bíblico, ¿no? Siempre hay cosas en las que se falla, al igual que los reformados. No se crean que estamos exentos de esas cosas. Solamente que, bueno, tratamos de ser lo más bíblico que podamos, ¿no? Y en el caso de nosotros que venimos de un trasfondo pentecostal, hay cosas que decidimos mantener, como el caso de la vigencia de los dones. Ese trasfondo nos permite diferenciar entre la experiencia, como le decía hace unos momentos, compararlo con las escrituras y decir es bíblico, o sea, se puede seguir practicando. Solamente que manteniendo el orden que establece las escrituras. Entonces, el credo de los apóstoles también se le conoce como un símbolo de la fe. Pero esa palabra símbolo en ese contexto es un poco distinta a lo que nosotros creemos hoy en día como un símbolo, que viene siendo, por ejemplo, esto no recuerdo qué significa, pero es si no recuerdo, es el hombre haciéndose de la cruz como una esperanza. Eso es un símbolo. ¿Qué era un símbolo en ese tiempo? En el caso de, por ejemplo, dos generales, si ellos se iban a separar, ellos agarraban un tiesto o una vasija y la quebraban. Y agarraban dos lados que pudiesen untar. Cuando alguno quería comunicarle un mensaje al otro, al mensajero le daba esa parte del tiesto que estaba roto y se lo daba al mensajero. De manera que cuando llegara el otro general podía unir las piezas y como calzaban, él decía, sí, este mensaje lo envió fulano de tal. Eso era un símbolo, un reconocimiento. La iglesia ha tenido símbolos en el pasado y uno de ellos fue el del pez. ¿Sí recuerdan el pez? Que dice en la parte de adentro de Jesús. Bueno, dice la tradición que la iglesia, los cristianos, para identificarse, ellos marcaban en la tierra una línea curva diciendo una cita bíblica, y si la otra persona cerraba la otra parte de esa línea curva formando el pez, entonces eran cristianos. Era una forma de reconocerse como el cristiano. O sea, en ese tiempo estaba la persecución, entonces justamente teniendo las palabras de Jesús, sean mansos como palomas, prudentes como la serpiente. O sea, en ese tiempo hay contextos donde uno no puede ser ¿cómo se llama eso? Y hablar con libertad. Por ejemplo, en los países donde los cristianos padecen persecución. No pueden estar ni siquiera con una Biblia, un papel, algo que sea sospechoso, ¿no? Tienen que estar. Eso también es parte. La cruz tiene dos símbolos, formas de verla, ¿no? La cruz como el símbolo de muerte, ¿verdad? Y también lo vemos como el sacrificio que hizo Dios en la cruz, de los
Entonces la gente a veces tiende a confundir esas dos partes. Que entonces mucha gente dice, no usa la cruz porque la cruz es malo, que la cruz es un símbolo de muerte, porque si tú te pones la cruz, está simbolizando muerte, que cuando en la realidad no conocen realmente qué simboliza la cruz, cuál es el símbolo de la cruz, y porque realmente vemos la cruz o hablamos sobre la cruz. Sí. Y muchos caemos en esa situación de que no usa la cruz porque es un término netamente de muerte, y no es así, porque es su parte de sí simboliza la muerte, pero al mismo tiempo vemos en la cruz el sacrificio de Dios en la cruz. De hecho, Pablo, hay un versículo que no recuerdo dónde está, pero él dice, para que sepáis la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios. Y concuerda justamente con la forma de la cruz. Altura, profundidad y anchura. Entonces es una forma de describir qué es la cruz de Cristo. De hecho, en las iglesias reformadas tienen como costumbre usar una cruz en el púlpito, pero una cruz vacía. A diferencia del catolicismo romano, que tiene todavía a Cristo en la cruz, en la iglesia reformada utilizan una cruz vacía. Esa es la diferencia. Y no hay problema con eso. O sea, de manera que si algún día llegan a ver un video entre una iglesia reformada y ven una cruz en el fondo, no se vayan a escandalizar. Es parte de su simbología. Lo único que, bueno, nosotros tenemos tanto el catolicismo romano aquí adentro que todo lo que vemos, incluso el cuello clerical. Recientemente aprendí que el cuello clerical no viene del catolicismo romano, viene de las iglesias presbiterianas de Escocia, porque ellos querían diferenciar a sus ministros. Y la manera como ellos encontraron de diferenciarlo de otro ministro religioso era justamente la camisa, el cuello clerical. Que Roma se copió de eso, otra cosa, pero eso no es católico romano. De hecho, el símbolo, lo que significa el cuello es que es como el collar que le ponían a los esclavos. O sea, simboliza que el que lo porta es un esclavo de Cristo. Ok, ahora, ¿qué nos dice el credo apostólico, el credo de los apóstoles? Y esto se hacía cuando una persona se iba a bautizar, le hacían estas preguntas, se lo hacían en forma de pregunta. La primera pregunta es, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Esas preguntas se le hacían a la persona que se iba a bautizar. Le hacían otra pregunta, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? La otra pregunta es, ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Ese es el credo apostólico. Esas preguntas se le hacían a la persona que se iba a bautizar. Ahora, les pregunto... Sí. Ahora, de acuerdo a lo que yo le di, ¿ustedes han encontrado algo que sea antibíblico en esas palabras? ¿Ah? Encuentren algo extraño, algo que usted le dice, no me parece que esto es bíblico. Encuentran algo así que les haga ruido. O se lo vuelvo a leer. Son tres preguntas. ¿Ah? La última son tres preguntas. La primera es, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Cómo? Ajá. La segunda pregunta, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Eso es la resurrección de los muertos en Cristo. Eso es algo a futuro. Y cuando dice la Santa Iglesia es porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y es donde se reúnen los creyentes. Entonces, ¿crees que la Iglesia debe reunirse? O sea, ¿crees en el cuerpo de Cristo? Es lo que le está queriendo decir. Y en eso resumen el Evangelio. Pero no es todo. Luego, ya una vez superado el tiempo de las persecuciones, cuando llega el emperador Constantino,
En el 325 se da el concilio de Nicea, cuya principal razón de ese concilio fue porque había un hombre llamado Barrio, un obispo de, creo que de Alejandría, si no me equivoco, Alejandría en Egipto, que comenzó a decir, o él decía que Cristo era Dios, pero menor a los ángeles, o sea, un Dios de categoría baja. Esas cosas se daban en la iglesia, en la iglesia de ese tiempo. Fíjense. Y eso pasaba en ese tiempo. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? ¿Se quedó de brazos cruzados? ¿O qué debería hacer la iglesia? Quedarse de brazos cruzados y bueno, dejemos que Dios haga lo que... Yo creo que desde la iglesia se empezó a enseñar que era Dios, como quiera hacer. ¿Se acuerda de Hechos capítulo 15? Eso lo volvió a hacer la iglesia. Volvieron a un concilio, en este caso en el 325, en Nicea, que por cierto, creo que en mayo, en junio, por allí a mediados de año, se cumplió un aniversario del concilio de Nicea. No estoy seguro, cuando tenga la efeméride la pasaré por el grupo. Entonces, ¿cuál es el resultado del concilio de Nicea del 325? Fue el enfatizar el credo, que ya les leí, la doctrina de la Trinidad, que ya se venía creyendo en la iglesia. Fue Tertuliano en el siglo III quien acuñó la palabra Trinidad. Dice, creemos en un Dios que manifestado en tres personas. La Trinidad se entiende de esta manera. Creemos que hay un Dios manifestado en tres personas. La división se da en las personas, no en la divinidad. No son tres dioses, son tres personas. O sea, la división se da en las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no en la divinidad, son uno. O sea, la división está entre las personas. O la distinción, vamos a decirlo de esa manera, para no usar una palabra controversial como esa. La distinción en la divinidad se da en las personas. Pero son un solo Dios. Entonces, ¿qué hizo? Enfatizó la Trinidad en respuesta a la enseñanza de Arrio, que negaba la divinidad del Hijo de Dios. Porque a decir que era inferior a los ángeles, o sea, mayor a los hombres, pero inferior a los ángeles, estaba negando su divinidad. Entonces, una de las tantas decisiones que hizo la iglesia en ese tiempo fue redactar el llamado credo apostólico o el credo niceno, también conocido así. De hecho, algunos conocen, lo aprendí recientemente, incluso lo conocen más como credo apostólico, pero si decimos credo apostólico nos tendemos a confundir o a olvidar el anterior, el del siglo II. Entonces es mejor decirle credo niceno. Entonces, ¿qué dice el credo niceno? Dice, creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Pregunta, ¿ven algo extraño allí? Ok, sigue diciendo el credo. Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Me detengo aquí. ¿Ven algo que les llame la atención? Dice, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos. La palabra engendrado. Le voy a pedir que se centren allí. ¿Por qué engendrado? Bueno, el ser humano, los varones o las mujeres, pues, no son padres hasta que tienen hijos. Desde el momento que tienen su primer hijo son padres. Antes no lo eran. Entonces, como el padre es eterno, al engendrar un hijo, el hijo es eterno. Porque del padre siempre ha sido eterno. Entonces, al tener un hijo engendrado es eterno. O sea, no tiene un principio y no tuvo un fin. A eso se refiere. O sea, al momento de su aparición. No es que lo creó después, sino como son uno, volvemos al tema de la doctrina de la Trinidad. Entonces, la palabra engendrado está diciendo que Cristo es eterno con el Padre. Eso es lo que quiere decir. Entonces sigue diciendo, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Fíjese como la cosa, la diferencia de engendrar y hacer. Consustancial con el Padre, o sea, de la misma sustancia del Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, en el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros
bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar, a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Pregunta, ¿ven algo extraño allí? ¿O todo concuerda con lo que han leído en la Biblia? Y fíjate, nosotros como Iglesia Reformada suscribimos eso. Eso que le acabo de creer de los apóstoles y el credo niceno, la Iglesia Reformada lo suscribe, o sea, se adhiere a ello. Algo que, y esto es una crítica constructiva, no, cuando hablo del pentecostalismo, no quiero enfatizar y hacer la salvedad de que no es un ataque, sino una observación. El pentecostalismo nació a principios del siglo XX, año 1906. Incluso hay un antecedente en 1901. O sea, el pentecostalismo como lo conocemos en la actualidad. Incluso se habla de iglesias pentecostales en el siglo XIX, pero es lo más primitivo. Pero como tal, como lo conocemos hoy en día, nació a principios del siglo XX, en 1906, en California, en Los Ángeles, en la calle Azusa, la calle más conocida en el pentecostalismo. Y como en ellos se manifestaron los carismas, o sea, los dones, ellos pensaron que las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2, ellos enfatizaron mucho el final de los tiempos. Yo decía, ya estamos en el tiempo final. Por eso su evangelización, su énfasis en evangelizar. Fíjese, a veces, no todo el tiempo, pero a veces de una mala interpretación surge algo bueno. Eso no quiere decir que Dios avale todo. Pero a veces de una mala interpretación de un pasaje surge algo bueno. Porque yo pensaba, estamos en los tiempos finales, vamos a evangelizar al mundo. Y por eso el pentecostalismo a donde llega penetra mucho. Pues. Aquí estamos rodeados de iglesias pentecostales. Y nosotros vinimos de un trasfondo pentecostal. Yo fui bautizado en una iglesia pentecostal. Y la mayoría que están aquí, imagino que también. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Es la observación que yo hago, que ellos en su avivamiento que vivieron allí, en ese fuego, en ese furor, se olvidaron de la historia de la iglesia, se desconectaron de la historia de la iglesia. Cuando uno se desconecta de sus orígenes, uno olvida de dónde viene y a dónde va. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos como estaban en su apogeo, en su fuego, en su gozo, dijeron, a nosotros no nos interesa la historia. No lo dijeron de esa manera, pero fue lo que hicieron. Entonces, hay cristianos de estas iglesias que piensan que la única iglesia verdadera es la iglesia pentecostal porque fue lo que le dijeron sus pastores, que a su vez aprendieron de otros pastores, de otros maestros. Y eso no es así. La iglesia tiene una historia, tiene un contexto. Y cuando yo rechazo la historia, como dice alguien por allí, el que desconoce su historia está destinado a cometer los errores. En 1914 se fundan las Asambleas de Dios, que es el concilio pentecostal más antiguo. ¿Qué pasó 2 años después, en 1916? En un campamento que ellos tuvieron no sé si fue en California. A alguien leyó Hechos capítulo 2:48, donde dice Pedro que bautiza cada uno en el nombre de Jesús. Y dijo, pero entonces lo bautizamos en el nombre de Jesús. Y comenzó ese debate. Al final, en 1916, tuvieron que expulsar a los unitarios, que era como los conocían en ese momento. Hoy en día son los unicitarios o los solo Jesús. Pero fíjese, el concilio de Nicea, una de las cosas que hizo fue ratificar la doctrina de la Trinidad, que la iglesia ya la creía. Pero como echaron a un lado la historia, cometieron el craso error de no tratar eso con sabiduría. Si hubiesen conocido la historia, hubiesen tratado mejor ese tema. Pero como estaban en su aleluya, gloria a Dios, esta fiesta se prendió, resulta que se les prendió la fiesta por otro lado, y el pentecostalismo es culpable de que hayan unicitarios. Porque no... pentecostal, no puede escuchar mucho que uno nombra a Jesús porque es automático. Y uno empieza a nombrar mucho a Jesús y dice, ya eres solo Jesús. Yo en una oportunidad nunca hago solo Jesús, simplemente porque dejé de reunirme, me casé y dejé de reunirme con mi familia, me fui a otro lugar con mi esposo donde estábamos en una iglesia y por supuesto nos enseñaban doctrina, todo aquello, y en ese momento fue inmediato, empezaron a decir que yo era solo Jesús, no me había desviado, que bueno, nada más porque decía que Cristo. Ustedes no se imaginan por el simple hecho, incluso uno ve los pentecostales que ellos no nombran mucho de eso en estos tiempos, ellos todos Jehová, pero
Y cuando me decían como que no sé, algo como que... Sí, porque quieren como desligarse de los unicitarios. Entonces, siendo un poco condescendiente con esta parte de la historia de la iglesia, no vamos a decir que no pudieron resolver el problema. O sea, se les escapó de las manos, porque siempre Satanás quiere meter sus patas, su cola, como dicen por ahí, de cualquier manera. Pero si hubiesen tenido en cuenta la historia de la iglesia, los concilios, que a veces que muchos rechazan, el trato hubiese sido distinto. Quizás el problema se hubiese sanado. Pero al rechazar la historia de la iglesia están condenados a repetir el error. O sea, un error que se había condenado en antaño, resucitó en el siglo XX por no conocer la historia de la iglesia. Por eso es que uno tiene que ser emocional, pero racional. O sea, no podemos dejar de ser emocionales porque tenemos emociones. Pero la razón es lo que debe privar en el ser humano. Las decisiones que uno tome tiene que tomarlo a nivel racional, no emocional. Porque las emociones nos llevan a cometer errores. Entonces, esa es una observación que yo hago. O sea, si ellos hubiesen tenido en cuenta la historia de la iglesia, quizás eso no hubiese pasado a mayores. Pero hoy en día son un grupo y de hecho fuerte. Ya he visto aquí en la zona, varias iglesias unicitarias. O sea, están creciendo. Porque ellos explican la unicidad de Dios de una manera tal que el que anda cogiendo una pata termina cogiendo de la otra. Terrible, terrible. O sea, sí, de hecho, yo tengo el manual de las Asambleas de Dios, el manual de doctrinas bíblicas, y la doctrina de Dios es muy escasa la explicación que da. Yo di catecúmeno en la senda, y yo le decía a un amigo que ahorita creo que es supervisor, no sé si pasaría a un mayor cargo. Yo le decía, mira, explicar la Trinidad es algo que no lo puedes hacer en un día, tienes que hablar de la doctrina de Dios. Pero, como yo le decía a mi esposa, está más interesado en las estadísticas que en la formación. Está más interesado en bautizar que en formar. Estadística, al final es estadística. Entonces, yo tuve mi problema allí. De hecho, yo no terminé dando la doctrina, o sea, terminó otra persona. Porque era difícil, pues. Ok, ese es el credo niceno. También está el credo atanasiano, que se los dejo, no lo pude anotar. Pero Atanasio fue un obispo del siglo IV y se destacó por ser un defensor de la Trinidad. De hecho, hay una frase que le decían a Atanasio: todo el mundo está contra ti. Entonces dice, pues si todo el mundo está contra Atanasio está contra todo el mundo. Es conocido como el defensor de la ortodoxia cristiana, especialmente de la Trinidad. Eso hizo Atanasio. Ahora, los credos son universales, o sea, todas las iglesias deben creer lo que hemos visto hasta ahora. El credo de los apóstoles, el credo niceno, está otros credos, se llama el credo constantinopolitano porque habla del Espíritu Santo, o sea, una añadidura al credo niceno. Entonces, todo eso forma parte de la tradición de la iglesia. Si yo no tomo en cuenta esa parte de la tradición de la iglesia, esa parte de la historia, pasan cosas como los pueblos de Jesús. Y fíjense, estamos hablando para que vean que el tener la vigencia, los dones vigentes frescos, no lo es todo. O sea, hace falta la sabiduría de Dios en su palabra. Por eso, hay que ser, uno es emocional, pero también debe ser racional. Entonces, los credos son universales, toda la iglesia lo debe creer. Y ahora venimos a las confesiones. Para hacer el cuento corto, en el caso de la iglesia reformada en América, que es la que dice aquí, tiene o se suscribe a la confesión belga, que la hemos estado viendo en el grupo del catecismo de Heidelberg. El catecismo, de hecho, fue invención de los protestantes, no fue invención católica. El primer catecismo protestante apareció creo que en 1529. El de la iglesia católica apareció en 1545. O sea, pasaron unos cuantos años. ¿Qué hace un catecismo? Es un sistema de preguntas y respuestas para enseñar la Biblia. Y los católicos se dieron cuenta que resultó tan positivo, tan efectivo, que ellos redactaron el suyo. De hecho, el catecismo católico creo que tiene casi 1000 preguntas. Un libro así de grueso. Sí. Y luego tenemos los cánones de Dort, que es donde se desarrolló lo que hoy conocemos como la teología reformada. Los 5 puntos del Tule que estamos viendo el domingo en la escuela dominical.
Y por último, también la Iglesia Reformada en América se suscribe a la Confesión Bernhard, que fue una confesión que se redactó en Sudáfrica en los años 80, que con el fin de condenar el racismo. Ahí lamentablemente hay una parte de los reformados que no sé por qué son racistas, pero lo son. Eso es una verdad que no se puede negar. Entonces, ¿qué hicieron en las iglesias de Sudáfrica? Redactaron la confesión para condenar el racismo. Y establece, a grosso modo, son 5 artículos nada más que tiene. A grosso modo establece que todos los hombres somos creados a imagen de Dios. Que hay personas que dicen ser discípulos de Jesús que esas palabras no les entra. O sea, eso no depende del color de piel. Y la Iglesia Reformada en América se suscribe a esa confesión. Hay otras confesiones reformadas como la confesión de Westminster, que cuando ustedes buscan en internet confesiones reformadas, esa es una de las que les va a aparecer. La Iglesia Reformada en América no la suscribe, más sin embargo la puede utilizar. ¿Por qué digo que la podemos utilizar? Porque está muy bien explicada la escritura. Ahora, ¿por qué no la suscribe como tal? Porque la Iglesia Reformada en América es de origen holandés y la confesión de Westminster es de las iglesias reformadas inglesas. Inglesa, sí. La Iglesia Reformada en América vino por el lado de Holanda y la suscribe la confesión de Westminster por el lado del inglés. Pero nosotros no hay ningún problema en que podamos leer esa, incluso usarla para enseñar. La confesión de Westminster de 1647. Está la confesión bautista de 1689, que es una adaptación de la confesión de Westminster. La diferencia entre una y otra es básicamente cómo ellos entienden el bautismo y cómo el gobiernan la iglesia. Porque los reformados son países bautistas, o sea, creen en el bautismo de niños. Y los bautistas reformados creen que son credo-bautistas, o sea, que bautizan a las personas creyentes, o sea, con uso de razón. Y en cuanto al gobierno, la iglesia reformada es un gobierno presbiteriano, o sea, gobernado por ancianos, y la iglesia bautista es congregacional, o sea, donde las decisiones se toman en conjunto con la iglesia, que es justamente el gobierno de la iglesia pentecostal, un gobierno congregacional, aunque lo de congregacional es en teoría, ¿no? Porque al final terminan haciendo lo que hace el pastor. O sea, al final aquí tiene la última palabra del pastor, entonces no es tan congregacional como tal. En cambio, en una iglesia reformada, como explicaba el pastor Freddy, el hijo de la pastora, en una iglesia reformada, los ancianos, si ven que el pastor se está desviando, lo pueden remover. Cosa que no aparece, que no hay ese mecanismo en una iglesia congregacional como la pentecostal. O sea, el pastor está allí, a menos que caiga en pecado, es la única forma que lo quiten. Pero del resto no hay un mecanismo, no hay parámetros para decirle, hey, usted se está desviando un poquito, corríjase. No se acomoda, bueno, lo podemos deponer. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y a veces esas decisiones nos cuestan, pero cuando es en beneficio de la iglesia, los ancianos están en la potestad de tomar decisiones drásticas. Nosotros, como estamos aquí asimilando un poco lo que es la teología reformada, pues no, nos cuesta un poquito de eso porque tenemos esta figura del pastor como un padre, como una madre, pero el corazón del hombre es engañoso. Hoy está la pastora, mañana puede estar otra persona y no sabemos cómo pueda salir. O usted vaya en otro sitio donde hay un gobierno presbiteriano y tienen que saber que eso es parte de las atribuciones de los ancianos, el velar por la sana doctrina de la iglesia. Ok, en cuanto a lo que cree la Iglesia Reformada en América, esto lo consiguen en la página de internet, la página oficial. Creen en que es un Dios trino, creador, redentor y sustentador, que es soberano sobre el universo. Lo conocemos por medio de la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Dios creó todas las cosas. Creemos en la caída del hombre. Creemos en la redención por medio de Jesucristo. Creemos en la fe en Jesús, que para que todos puedan, que es lo que necesitamos para ser salvos. Que Dios nos da la fe para recibir la salvación. O sea, la fe es un don de Dios, de acuerdo a Efesios 2:8. Tenemos el Espíritu Santo nos hace más parecido a Jesús con el tiempo. Lo que la santificación es progresiva. Creemos que en la iglesia es el cuerpo de Cristo y las marcas de la verdadera iglesia. El último artículo que les pasé en el grupo es de la confesión belga, es de las marcas de la verdadera iglesia. ¿Qué es una verdadera iglesia? ¿Cómo reconocer que una iglesia es verdadera? Primero, que predica el evangelio.
Segundo, que administra los sacramentos, que es la cena del Señor y el bautismo. ¿Cómo administra la cena del Señor la iglesia evangélica protestante? Con el pan y la copa. ¿Cómo lo hace la iglesia católica? Solamente con la hostia. Y le niegan la copa al pueblo. Eso fue lo que hicieron los reformadores. Ellos dijeron, no, Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces todos participamos de los dos elementos. Es una iglesia verdadera, que practica la cena como Jesús la instituyó. Y practica la disciplina cuando los miembros no están viviendo conforme a su fe. O sea, la iglesia tiene que ser disciplinada porque hay un orden, es columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia está llamada a encarnarle el evangelio de Jesús en palabra y obra. Y los sacramentos son señales y sellos y promesas celestiales de Dios. Ahora, un sacramento es una práctica instituida por Cristo como signo y sello de Dios en el evangelio. Nosotros tenemos el bautismo en agua y la cena del Señor. Ok. La iglesia es un cuerpo sacado de todas las familias humanas, o sea, la iglesia es universal. De hecho, la palabra correcta es católica. La iglesia católica no es la iglesia romana, sino la iglesia de Cristo. ¿Por qué católica? Porque está compuesta, está alrededor del mundo, esparcida alrededor del mundo, y la componen hombres de toda lengua, tribu y nación. Eso es catolicidad. La catolicidad no está en Roma. De hecho, a la iglesia católica llamarse romana, ya pierde la catolicidad porque está estableciendo la iglesia en un territorio. Pero la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia católica, que es la iglesia que hace todo esto, que le acabo de decir. No es romana. Distinga la palabra católico de romano, no son lo mismo. Ni se escribe igual, como dice mi esposa. Son parecidas, pero no iguales. La catolicidad tiene que ver con universalidad. Ya lo romano es a un territorio. Entonces la iglesia de Cristo, que somos nosotros, somos católicos. Somos universales, en otras palabras. Pero la palabra verdadera es católico, ¿no? No es como dicen por ahí, ¿por qué no usa la palabra universal sino católico? No, es como decir, no, bueno, no usemos chocolate sino cacao. Al final no es lo mismo. Aunque el cacao tiene más propiedades que el chocolate, ¿no? Pero son en esencia lo mismo. Y bueno, esperamos el cielo nuevo y tierra nueva y la segunda venida de Cristo. En el caso de nosotros, que vinimos de un trasfondo pentecostal, pues asumimos la vigencia de los dones. Ahora, quiero ser, y para ir cerrando, un poco enfático con eso. Cuando lean 1 Corintios capítulo 14, sobre todo la parte cuando Pablo habla de los dones. Y ustedes me dirán si en alguna iglesia en la actualidad ustedes ven ese orden. Por ejemplo, en el capítulo 12, Pablo se hace una pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Hacen todos milagros? 14. No, 12, 14. Que es el hablar en lengua. O sea, ahí él enseña cómo se debe hablar en lengua. O sea, él no restringe el don, pero da los parámetros de cómo se debe hacer. Y anterior a ese, en el capítulo 12, él hace unas preguntas. Y él hace una pregunta, ¿hablan todos en lengua? La forma como él está haciendo la pregunta, la respuesta es no. Todos no hacen milagros, todos no son apóstoles, todos no hacen sanidades, todos no hablan en lengua. Entonces, el hablar en lengua es un don y según la administración que nos dice la Biblia, debe hacerse con orden. De hecho, él dice, no recuerdo en qué versículo, dice que hablen 2, a lo más 3 y por turno. Yo no he visto eso en una iglesia. ¿Ah? Creo que el versículo 10, cuando él empieza a preguntarse. Y por turno, yo no he visto eso hasta ahora en una iglesia. Lo que vemos es una gallera. Vamos a decirlo en esos términos. Una gallera, o sea, uno hablando por aquí, y a eso llamamos avivamiento. Y bueno, yo en el año 1999, donde ahorita es el polideportivo, ¿no? Ahí hacía muchas campañas. Y en el 99 hicieron una con un predicador que vino del estado Apure, de la iglesia Luz del Mundo. Y me decía un hermano, en ese momento yo trataba mucho y decía, oye, yo nunca vi, que él era cristiano de mucho más tiempo atrás, ¿no? De los años 70, creo. Y decía, oye, yo tenía tiempo que no veía algo que mover aquí. Y él se refería a que las personas estaban hablando lengua porque al final el predicador subía y empezaba con eso. Como ellos en la iglesia Luz del Mundo son así, entonces tienen ese ADN, ese gen, lo llevan en la sangre, pues.
de ser así, o sea, entonces es como esos predicadores que llegan al púlpito y empiezan a decir, hermano, yo no sé, pero de que yo entré por esa puerta sentí un fuego, y empieza a correr para acá, para allá, para acá, y se metió Dios, no sé, pero a veces pura emoción, pura emoción. Candela fue chispa y llama, como dice alguien por allí, pero es pura emoción. Entonces, nosotros tenemos que internalizar la idea de que la Biblia habla de los dones, pero también dice cómo deben usarse. Y de paso, deben hacerse para provecho. Y dice el apóstol allí, si alguien habla en lengua extraña y nadie le entiende, no edifica. Edifica más el que profetiza, o sea, el que predica, porque habla en un idioma que todos puedan entender. Se puede dar el caso, porque Dios es sobrenatural y no lo vamos a encajonar en un sitio donde no te puedes mover, Dios, porque mi organización así me lo enseña. Se puede dar el caso de que en un contexto donde alguien no habla un idioma, se le dé un mensaje a una persona X en particular en ese idioma, para que quede convencido de que verdaderamente es Dios. Como fue en el caso de Pentecostés. O sea, ellos veían a personas humildes de Galileo, que Galileo era una forma despectiva de decirle a alguien inculto, pata en el suelo, pues. Es una forma de... Y yo dije, oye, pero estos hablan idiomas que nosotros, de la lengua en los que hemos nacido, y lo hablan clarito, pues. O hablan como dirían nosotros el criollo, clarito. Y los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. A ellos los convenció de ese momento. Esto se puede dar, porque Dios es un Dios sobrenatural. En lo que sí debemos tener en cuenta es lo que veníamos diciendo hace rato. Somos emocionales, pero a la vez racionales. Si algo no se ajusta a lo que dice la Escritura, tiene que ser evaluado. No se le puede decir a todo amén. De hecho, el versículo 29 dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mira, esa palabra juzgar tiene una cantidad de significados. Entre ellas distinguir, discernir, dudar. Esa palabra juzgar nada más en ese versículo 14-29 de 1 Corintios. Entonces, pero no impedimos y creemos en la vigencia de los dones. Eso sí, como lo dice las Escrituras, no para el lucimiento de la persona, sino para beneficio del cuerpo de Cristo. Bien, ¿alguna pregunta, comentarios finales para ir cerrando? ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo antes que empiecen a llegar los mosquitos? Sí, yo estaba pensando que eso no se crea. Empiezan a llegar los mosquitos y yo tengo la sangre dulce para ellos también. Sí. Entonces, nosotros como iglesia podemos concluir, como iglesia reformada, somos conservadores porque creemos en la iglesia, en la tradición de la iglesia que ha establecido doctrina, como ejemplo el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo atanasiano, las diferentes confesiones que dicen lo que nosotros creemos. Si alguien quiere ver lo que nosotros creemos, que lea las confesiones y punto. Eso es todo. O sea, no estamos ocultando nada, no somos una secta, no somos algo así secreto que nadie puede entrar, no. Nosotros tenemos unas confesiones y unos credos que están basados en las Escrituras. Eso es todo. ¿Por qué necesitamos los credos? Porque es lo que defiende la iglesia, establece la doctrina. Y las confesiones nos ayudan a entender la Biblia. Nos ayudan a entender la Biblia. No que nos explican la Biblia y debemos aprender la Biblia con las confesiones con las confesiones, sino que nos ayudan. Son una herramienta. Ejemplo del artículo 29 de la confesión belga que le cité, las marcas de una verdadera iglesia. ¿Qué es una verdadera iglesia? Aquella que predica el evangelio, que administra el sacramento y que ejerce la disciplina. Eso es una verdadera iglesia. En una iglesia que es liberal, en el término que nosotros conocemos, no hay disciplina. Ahí hace todo lo que el mundo quiere hacer. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Vamos a